Hola a todos, ¿cómo están? Bueno, aquí de vuelta haciéndoles un video que creo que va a ser bastante interesante. La idea aquí es dar una introducción a lo que es el maquetado web, pero desde donde se debe ver, o sea, desde lo que los que leyeron el post anterior habrán visto, donde yo hablaba de los elementos que se utilizan para la verdadera maquetación web, o sea, la que se hace de forma profesional, ¿no? Como habrán visto en el post anterior que hice, les decía que la regla de oro aquí era separar los contenidos del de la apariencia de los contenidos. Es decir, separar los contenidos en sí, ya sean las imágenes, los textos o cualquier cosa que haya dentro de la página, separarla, que esté totalmente independiente del formato que eso va a adquirir, o sea, de los tamaños, de los colores, de la posición en el sitio y en la página, de todo. Separar lo que es el contenido real de lo que es la apariencia del contenido y cómo se va a mostrar. Esta es una de las cosas fundamentales. ¿Por qué? Porque es el error que comete la mayoría de la gente que empieza a maquetar, que es incluir dentro del mismo HTML, incluir la apariencia de los contenidos. Si bien HTML permite incluir dentro del mismo archivo HTML los comandos que den apariencia al contenido, esto en una maquetación profesional, digamos, no existe, no se hace. ¿Por qué? Porque uno lo puede hacer, pero imaginemos que uno quiere hacer un sitio que no tiene una pantalla, ni dos, ni tres, sino que hay sitios que tienen a lo mejor 500 pantallas, 1000 pantallas. Sitios muy grandes, o ni siquiera, vamos a un sitio más chico, por ejemplo de 20 pantallas. Si uno dentro de cada pantalla HTML mete la propia codificación del formato, o sea, le da formato, el problema que va a pasar acá es que cuando tenga que modificar algo, y les aseguro que va a pasar, que van a tener que modificar algo, luego de terminar el sitio, van a tener que empezar a tocar todo el código HTML de cada una de las páginas para modificar la apariencia de los contenidos. Por ejemplo, hicimos un bloque de texto que dentro de las 20 páginas está siempre arriba a la izquierda, y resulta que nos damos cuenta, o el cliente, por ejemplo, nos dice que tenemos que ese texto, bueno, se decide que no va a ir más ahí, que va a ir al pie, o que va a ser, por ejemplo, más grande de lo que nosotros habíamos hecho. Si nosotros pusimos los datos de tamaño de ese bloque de texto dentro de cada uno de los HTML, vamos a tener que cambiar cada uno de estos HTML. Con lo cual es muchísimo más trabajo. Imagínense un sitio que tiene 20-30 páginas, hay que cambiar 20-30 páginas. Uno pierde mucho más tiempo. Al tener más páginas y más código, uno puede incurrir en más errores. En definitiva, la forma de hacerlo es, como decía en el post anterior, separar el contenido, por ejemplo, propiamente en este caso el texto, de la apariencia. Ok, el texto obviamente va a quedar dentro del HTML. ¿Y cómo manejamos la apariencia? Es decir, en este caso, por ejemplo, ¿cómo manejaríamos el tamaño? Bueno, como decía en el artículo que les escribí anteriormente, el último, el tamaño y todo lo que es apariencia de los contenidos se maneja por medio de las hojas estilo cascada, lo que normalmente se conoce como CSS. Pero en este caso decidí hacer este video para empezar por lo primero, que es el desarrollo, o sea, las nociones básicas del desarrollo del código, o sea, de cómo uno va a incluir dentro y a estructurar los contenidos dentro de la página, olvidándose en este caso nos olvidamos de la apariencia que va a tener, o sea, si va a ser un texto rojo, azul, verde, si va a ser un tamaño 10, 20 o 15, y si va a estar en el pie o en qué parte del documento, no importa. En este caso es dar un ejemplo
que creo que es lo básico que alguien que quiere realizar el traspaso de un PSD o de cualquier diseño de web a un HTML. Es el paso básico, luego de, como en el post, uno de los posts anteriores que dije, reconocer las partes del documento. Este es el paso básico para empezar a maquetar. Entonces voy a hacer una pequeña reseña de lo que es la codificación HTML y XHTML, como para que el que no conoce tenga una noción básica, pero que le pueda servir para desarrollar prácticamente cualquier documento, y el que ya conoce algo de HTML le va a ser obviamente muchísimo más simple, pero quizás le ayuda a despejar alguna duda que tengo. Bueno, estoy aquí con el Dreamweaver, como verán. Yo utilizo siempre para maquetar Dreamweaver, pero no de forma automática, sino que lo uso. Acá tenemos lo que es el diseño, o sea, acá podemos escribir, podemos añadir fotos o lo que fuera. Si vamos a código, vemos el código HTML, pero si vamos a dividir, nos deja del lado izquierdo el código y del lado derecho lo que sería la página tal cual la veríamos, o prácticamente tal cual, porque hay cosas que no nos muestra en el navegador. Entonces vamos a borrar acá y vamos a arrancar. Yo voy a escribir directamente el código y después vamos a ver el resultado terminado. Bueno, ¿qué es el lenguaje HTML? El lenguaje HTML es el lenguaje que interpretan todos los navegadores, sea de la marca que sea. Es un lenguaje estándar, es un lenguaje que interpreta cualquier navegador, sea de la marca que sea, como decía, sea Firefox, Safari, Internet Explorer, Firefox, Chrome, navegadores de dispositivos móviles. Cualquier navegador interpreta código HTML. ¿Qué es el código HTML? Bueno, el código HTML es un lenguaje que se inventó obviamente y precisamente para la codificación de sitios web. Es un lenguaje que sirve para estructurar y incluir contenidos dentro de una página, y que está dividido, que utiliza etiquetas. Por eso la traducción de HTML lo dice, ¿no? ¿Qué son las etiquetas? Bueno, cuando un navegador lee un sitio web, lo podemos ver haciendo Control U, por ejemplo, en Chrome o en Firefox, donde vemos el código fuente, o ver código fuente en Internet Explorer. Vemos todo el código HTML. Por ejemplo, voy a darle un ejemplo. Venimos acá y vamos a Yahoo, por ejemplo. Vamos a ver código fuente, y aquí vemos el código fuente. Ahora, ¿cómo interpreta el navegador el código fuente? Bueno, es muy simple. El navegador interpreta el código fuente de arriba hacia abajo. Las líneas se numeran de 1 hacia abajo. 1, 2, 3, 4. Todos los navegadores empiezan por la primera línea y van leyendo y ejecutando, en el caso que haya que mostrar algo o no, cada una de las líneas de arriba hacia abajo, hasta que llega al final de la página. Cerramos acá, volvemos a Dreamweaver. Entonces, ¿cómo lee, cómo entiende cuál es cada parte de la página del navegador? Bueno, existen lo que son las etiquetas, que no es ni más ni menos, que las voy a escribir acá. Las etiquetas son nombres estándares de etiquetas, que ahora las vamos a ver, que se encierran entre el símbolo menor y mayor. Por ejemplo, para abrir cualquier documento HTML, la etiqueta que se utiliza es precisamente HTML. Entonces es el símbolo menor, HTML, el símbolo mayor. Ahí abrimos una etiqueta HTML. Todas las etiquetas deben abrirse y cerrarse. ¿Por qué? Porque nosotros podemos añadir etiquetas dentro de otras etiquetas. O sea, forman como bloques las etiquetas, ¿no?, de información. Para abrir una etiqueta la abrimos con el nombre menor, el nombre de la etiqueta mayor, y la cerramos con lo mismo, pero con una barrita y el nombre. O sea, acá abrimos la etiqueta HTML, cerramos la etiqueta HTML, que es lo mismo, nada más que le ponemos una barrita de teclado numérico invertida para cerrar la etiqueta. Cualquier sitio web comienza con estas etiquetas, la etiqueta HTML. Dentro de las etiquetas HTML
la página, el documento, se divide en dos bloques, o sea, en dos etiquetas, digamos, básicas, que es la etiqueta head, que las voy a abrir aquí, head, cerramos head, y la etiqueta body, cerramos la etiqueta body. Las voy a intentar, o sea, las voy a correr para adentro para que vean cómo son. Así queda anidado, o sea, significa que esta etiqueta head está dentro de HTML y la etiqueta body también. Ahora, ¿qué es la etiqueta head? Bueno, dentro de la etiqueta head, esto es la estructura estándar en HTML, la básica. La etiqueta head guarda, por ejemplo, otras etiquetas de información. No vamos a ver todas acá porque no es la idea, sino es darle la idea básica de lo que le va a servir para poder maquetar cualquier sitio web. La etiqueta, digamos, principal que tiene que tener la etiqueta, la etiqueta head dentro es la etiqueta title. Abrimos title, que es título, y cerramos title. La etiqueta title sirve para ponerle precisamente el título a la página. Por ejemplo, le ponemos: esta es la primera página en HTML. Y la cerramos. Podemos ponerla directamente cuando la cerramos. Guardamos. Hacemos un preview de lo que hicimos hasta ahora. En Firefox, por ejemplo. Vamos a Firefox. Y aquí la vemos. Obviamente no tiene nada la página, pero el título está aquí. Esta es la primera página en HTML. Aquí tenemos el título. Dentro de la etiqueta title. Title y title cerrada. Dentro de la etiqueta head va la etiqueta title, va la etiqueta de metadatos, o sea, lo que utilizan los buscadores para indexar las páginas. ¿Por qué yo aquí le explico la etiqueta title? Bueno, porque es la principal que tienen que tener todos los sitios para que los buscadores, sobre todo Google, les indexe bien por las palabras clave que ustedes quieren indexar, ¿no? Un ejemplo, si están haciendo un sitio de diseño web, bueno, querrán incluir la palabra diseño web en la mayoría de las partes de la página para que Google sepa que están hablando de diseño web, que su página está hablando de diseño web. Todas estas etiquetas van dentro de header. La principal ahora quedémonos con title. Y dentro de body es donde va a estar todo el contenido del documento. Por ejemplo, perdón, justo se me cerró un programa, por eso le puse pausa. Estamos en etiqueta body. Acá va a ir todo el contenido que va a ir en el sitio. Por ejemplo, si nos queremos escribir un texto acá, ponemos: es la primera parte del contenido de mi sitio web. Punto. Si hacemos clic acá, como dijimos, acá nos muestra directamente el contenido y acá nos muestra el código. Grabamos, volvemos a Firefox, actualizamos y aquí está la frase que escribimos. Aquí está el contenido. Dentro de esto podríamos incluir imágenes, archivos en Flash, lo que sea. Digo esto para que se entienda cuál es el concepto básico del HTML. Básicamente es etiquetas que definen módulos o partes o bloques de contenido de información del sitio. El bloque principal, los bloques se deben abrir y cerrar, las etiquetas. La etiqueta principal es HTML, que está al principio del documento. Y dentro de la etiqueta HTML, o sea, dentro, todo lo que está aquí, está dentro de HTML. Tenemos la etiqueta body, head, perdón, que se abre y se debe cerrar. Dentro de la etiqueta head, la etiqueta title, que es la que nos pone el título, el title en la página. Y body, donde va a estar todo el contenido.